Para mí es un privilegio poder estar con cada uno de ustedes aquí en la plataforma El Mensajero para poder hablar sobre la santa palabra de Dios. Mis hermanos y estimados amigos que en esta noche se encuentran entre nosotros, queremos de una manera amena, primeramente saludarle en el nombre de el Señor Jesucristo y decirles que el tema para esta ocasión es un poco, por decirlo así, muchas personas lo verán como chocante o que, oh, pero la iglesia de Cristo con sus mensajes de los predicadores sí siempre son muy conflictivas. No, no se trata de eso. Queremos ser objetivos, pero tampoco queremos suavizar la palabra de Dios. Y digo esto porque si hay alguno entre nosotros que no es miembro de la iglesia del Señor y pertenece a alguna religión, pues no queremos que se sienta ofendido por lo que vamos a hablar esta noche. Más bien queremos de manera objetiva indagar profundamente sobre ciertos aspectos de la doctrina de Cristo y de las opiniones. Y no obstante, le pedimos que de manera objetiva pueda escucharnos sin juzgarnos, porque lo hacemos con todo el amor del mundo y con objetividad. Dicho esto, hermano, como ya ustedes pueden ver en pantalla, el tema para esta ocasión, cuando la opinión reemplaza la palabra, algo pasa. Pero también queremos establecer los principios para una interpretación bíblica fiel y sana, que es lo que mucha gente lamentablemente carece hoy en nuestros días. Mis hermanos, en la primera diapositiva, el hermano Ángel que está al mando ahí, puede pasar la siguiente diapositiva. Queremos introducir nuestro estudio de esta noche con este texto basado en el libro de Mateo, capítulo 28. Un texto muy conocido, no solamente por uno o dos, sino por todos, porque repetidamente lo citamos en la mayoría de nuestros sermones. En Mateo capítulo 28, versículo 19, Cristo allí cuando antes de ascender a los cielos, da unos mandatos, pero fíjense algo interesante que Cristo dice en este texto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y posteriormente siguió diciendo en el verso 19 cosas importantes para la salvación del hombre. Pero enfoquémonos por un momento en este texto, mis amados hermanos. ¿Qué está queriendo decir Jesús cuando utilizó este vocablo? Toda autoridad. Pues fíjense que lo primero que nosotros podemos notar es que cuando Cristo dijo esto, ya él había muerto y había resucitado. O sea que era algo completamente nuevo. Aunque él tenía toda autoridad, aún estando aquí en la tierra, pero una vez él muere y resucita, les dice, antes de ascender a sus amados apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, la palabra toda ahí nos dice mucho, porque nos habla de la totalidad sin excepción dentro de un dominio. Toda, toda. Y la siguiente palabra que nos llama la atención, autoridad. Autoridad, hermano, derecho legítimo, potestad delegada para gobernar o actuar. Y eso tiene Cristo. Toda potestad, mis hermanos. Entonces, como Cristo tiene toda potestad y le place en su voluntad hacer lo que quiere, como Él quiere y cuando quiere, ya que es Dios, la voluntad de Dios, hermanos, podemos verla expresada de tres maneras. Podemos hablar en cuanto a la voluntad de Dios en manera resolutiva. Podemos hablar en cuanto a la voluntad de Dios en manera preceptiva, pero también podemos hablar de la voluntad de Dios en manera permisiva.
¿Qué quieren decir estos textos, estos vocablos, hermanos, que estamos utilizando? En primer lugar, la voluntad resolutiva de Dios nos dice que hay cosas que Dios decreta y suceden. Y esto resuelve que sucedan esas cosas por su omnipotencia y su divino poder. Y esto, hermano, puede ser descrito como la voluntad resolutiva de Dios. Vamos a poner un caso. Si tienes tu Biblia, amado hermano, amable amigo que nos escucha, desplázate al Salmo 33:11, que nos dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. ¿Qué significa este texto? Que el consejo de Dios permanecerá eternamente. Lo que Dios ha determinado hacer, sí o sí, sucederá. En el Isaías capítulo 14, versículo 27, nos dice también: porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Hermanos, aquí vemos que cuando Dios se propone algo, eso sucede. Eso lo conocemos como la voluntad resolutiva de Dios. Pero ¿dónde podemos ver ejemplo de la voluntad resolutiva de Dios? Ejemplo, el libro de Hechos capítulo 2, versículo 23, nos habla que Dios se había predeterminado salvar a la humanidad por medio de su Hijo. Que Cristo viniera a la tierra y que muriera por nuestro pecado era la voluntad resolutiva de Dios. Nadie podía impedir eso. Eso debía de pasar sí o sí. Que cuando el hombre cayó y el pecado entró al mundo, el mal en sentido general, Dios se propuso un plan en su voluntad, y ese era rescatar al ser humano. Esta es la voluntad resolutiva de Dios. Es lo que Dios decreta y así sucede. Por ejemplo, el Salmos capítulo 46, verso 10 nos dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga, Juan 6:40, vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Pero ya había sido profetizado: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que está diciendo completamente Isaías, igual el mismo Cristo. Esto lo conocemos como la voluntad resolutiva de Dios. Es algo que Dios decreta y sucede. Sucede porque sucede. Nadie puede cambiar eso. También entendemos que la voluntad de Dios se expresa, hermano, de manera preceptiva. Cuando decimos de manera preceptiva, esta es la segunda manera en la cual la voluntad de Dios se expresa. Y es usada en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, esta nos dice, hermano, claramente, que no tiene nada que ver con lo que Dios se ha propuesto hacer, sino con lo que Él desea que el hombre haga. Dios tiene una voluntad a través de preceptos, o sea, mandatos que Dios quiere que el hombre cumpla. Y esto se refiere, mis hermanos, principalmente a la obediencia del hombre a su palabra, a sus preceptos. Por ejemplo, en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 36 nos dice: porque os es necesario la paciencia para que este sentido que el Señor usó aquí en lo que está diciendo el apóstol cuando escribe, dice claramente: porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios tiene una voluntad de manera preceptiva, o sea, a través de mandamientos que el hombre debe cumplir. Dios ha puesto en su infinita sabiduría algunos mandatos para el hombre y lo dio desde el inicio. Por ejemplo, a Noé le dijo: hazte un arca de madera de gofer. Y vemos luego que le dio las medidas. Eso era la voluntad preceptiva de Dios a través de mandato. Y vemos
más adelante que le dice a Abraham, sal de tu parentela y ve a aquel lugar. Esos eran mandatos que Dios deseaba que el hombre obedeciera. Entonces, por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21, nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, la voluntad de Dios es expresada a través de ¿qué? De mandamientos. Y esos mandamientos debemos ¿qué? Cumplirlos. En todas las épocas en la cual ha vivido el ser humano, siempre ha habido mandatos para el hombre que debe de obedecer voluntariamente. Y esto es lo que expresa el apóstol Pablo cuando él escribió a la iglesia en Filipo, en el capítulo 2, verso 12, que dice que ellos debían ocuparse en su salvación, con temor y qué más, temblor. Además de todo esto, hermano, en conexión con la voluntad preceptiva de Dios que hemos visto y que podemos entenderlo, Dios desea algo. El apóstol Pedro dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, hermano, verdaderamente, el deseo de Dios, o sea, la voluntad de Dios, es que por la salvación que Él ofrece a través de su palabra, de sus mandatos, el hombre pueda ser salvo. Hay otro sentido en el cual se expresa la voluntad de Dios, que es la voluntad permisiva. La voluntad permisiva, hermano, es usada en las escrituras de muchas formas y puede ser descrita como la voluntad permisiva de Dios. Y yo pienso, sin temor a equivocarme, que es con este concepto que el hombre tiene más dilema, tiene más conflictos. ¿Por qué? Vamos a ver. En el libro de Jeremías, capítulo 19, versículo 5, entendemos allí que dice el texto, edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni le hablé, ni vino a mi pensamiento. ¿Lo ve, hermano? Hay una voluntad permisiva y eso pasa hoy. Quizás nosotros preguntamos por qué hay tanta gente que tiene tanta interpretación de la Biblia. Bueno, son pareceres del hombre, no de Dios. No porque Dios lo ha mandado, sino porque la persona de su propio dictamen entiende que debería ser así. Pero eso no es voluntad de Dios, no vino al pensamiento de Dios. Dios no lo habló ni tampoco lo mandó. Como vamos a ver un poco más adelante, a qué nos referimos en este apartado. Entonces, hermano, la voluntad permisiva de Dios permite que tanto las cosas buenas como las cosas malas ocurran, pero ya aquí juega la misma voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios, al crear al hombre a su imagen y semejanza, lo crea con tal grado de libertad que puede elegir hacer algo o no. Siempre todas las promesas que Dios dio cuando libertó al pueblo de Israel eran condicionales, hermano. Si tú obedeces, va a pasar esto. Si no obedeces, va a pasar esto. Pero Dios le dio muchos mandamientos a ellos para que cumplieran. En resumen, la voluntad resolutiva de Dios es lo que Dios decreta que va a suceder y eso no puede cambiar. Por ejemplo, que Cristo venga a morir por nuestro pecado. La segunda venida de Cristo, nadie puede cambiarla porque está en la voluntad resolutiva de Dios en que eso va a pasar así, hermanos. Que Cristo iba a venir a establecer un reino, eso estaba decretado en la voluntad resolutiva de Dios. También hemos visto la voluntad preceptiva, o sea, a base de mandamientos. Dios da los mandatos al hombre para que el hombre lo obedezca. Y hemos visto la voluntad permisiva de Dios. O sea, que el hombre tiene la libertad de escoger si quiere obedecer eso o otra cosa. Entonces, hermanos, yo creo que esto no necesitamos ser un Salomón para poder ver claramente la gran distinción. En la siguiente diapositiva hay un texto base que todos nosotros conocemos
y que deberíamos, en la siguiente, hermano, deberíamos estar completamente claro. La siguiente diapositiva, hermano, por favor. En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, encontramos que el texto dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda, no parcial, no en una parte, toda buena obra. Pero esta expresión de toda buena obra ahora no nos interesa comentar. Pero sí, hermanos, esa palabra que ve subrayada allí, toda la escritura es inspirada. La palabra inspirada aquí es más que lo que está escrito ahí, porque significa exhalada por Dios, hablada por Dios. Así la traduce el texto original. Y no obstante, desde la antigüedad, Dios ha hablado al hombre. Cuando nosotros vemos en un panorama general, vamos a ver claramente que Dios se revela a sus criaturas de dos maneras. Tenemos, en un sentido, la revelación general. O sea, Dios se revela a través del universo, a través de la creación, a través de los animales, a través del cosmos. Cómo es tan perfecto y cómo está diseñado, hermano. Nos habla, dice el salmista David, de que las obras de sus manos que colocaron el cielo, la tierra, fueron puestas por él. Dios nos habla a través de la creación con un diseño tan inteligente, pero también a través de la revelación general. Dios se revela a sus criaturas a través de la revelación general, pero también de manera especial, lo que comúnmente conocemos, revelación especial. O sea, directamente al hombre, hablando con el hombre. Y de esta manera se revela al hombre a través de sueños, a través de visiones, a través de voz audible y de diversas maneras, a través de milagros. De diversas formas, hermano, se reveló Dios a sus criaturas. Pero en este caso, en el sentido de la revelación especial, no de la revelación general, porque todos sabemos que eso está ahí, pero la revelación especial nos dice a nosotros que Dios se reveló al hombre. Y en este sentido, en 2 de Timoteo 3:16, dice: toda escritura es hablada por Dios, exhalada por Dios, salió de Dios. Y al salir de Dios, como Dios no miente y su palabra es sagrada, es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, etcétera, etcétera, hasta que el hombre sea perfectamente preparado. Hermanos, no necesitamos otra cosa que no sea la escritura. Hay quienes tienen unos dogmas, hay quienes tienen libros, manuales. Esto claramente nos dice a nosotros el poco conocimiento que el hombre tiene sobre la palabra de Dios. Dios se reveló a través de sus criaturas. Y es tan así, hermano, que una vez se revela y habla con el hombre, Él quiere que el hombre sea agiógrafo. Un agiógrafo es una persona que se dedica a escribir. O sea, su voluntad que Él habló quiere que la escriban. Por ejemplo, cuando leemos en Éxodo 34, versículo 27, 26, por allí, en adelante hasta el 31, nos dice: y estuvo 40 días con Dios. No comió pan ni bebió agua, hablando de Moisés. Y Dios le dijo: escribe tú estas palabras, porque conforme a ella he hecho pacto contigo y con Israel. Hermanos, Dios desea que su palabra quede escrita. ¿Con qué objetivo? Con muchos objetivos. Hoy enumeraríamos bastante. No nos daría el tiempo para enumerar los objetivos por los cuales Dios quiere que su palabra esté escrita. Entonces, si la palabra de Dios debe estar escrita y es su voluntad, ¿qué debemos hacer nosotros? Escudriñar esas palabras,
¿Acaso no dijo Cristo en una oportunidad, hablando allí con sus adversarios, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna? Ellos debían escudriñar la palabra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder saber cuál sea la voluntad de Dios. Una cosa es conocer, otra muy distinta es nosotros obedecer. Entonces, la afirmación precisa, hermanos, que Cristo da cuando expresa un mandato, Él desea que el hombre obedezca a eso, porque así lo hizo a través de la historia en el Antiguo Testamento y así lo hace hoy en día. Vamos a citar algunos textos para que no nos quepan dudas. Hay un texto en San Juan capítulo 5, versículo 39. San Juan capítulo 5, versículo 39. Le invito a que lea conmigo, amado hermano y amigo que se encuentra con nosotros. Desplace su mano en su Biblia y vayamos a San Juan capítulo 5, versículo 39 específicamente. Puede pasar la siguiente diapositiva, hermano, cuando desee. En San Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice claramente el mismo Cristo, hablando allí con ellos, escudriñad las escrituras, porque en ellas mismas son las que dan testimonio de mí. Y luego, en Mateo, como ustedes pueden ver, capítulo 22, verso 29, es ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, lo que quiero decir con esto es que cada vez que Cristo se enfrentaba a esta gente que quería cuestionarlo, siempre lo enviaba a las escrituras. Y nunca jamás salió de ese patrón. Cristo se sujetó a las escrituras, citó las escrituras más que cualquiera. Entonces nosotros, hermanos, hoy en día debemos tener el mismo sentir, el mismo espíritu, citar las escrituras, ir a las escrituras, escudriñar las escrituras. Cuando hablamos de la palabra escudriñar, aquí Cristo está hablando de manera imperativa. Es un mandato directo. Él está diciendo, investiguen activamente las escrituras. Y habla en una forma indicativa. ¿Por qué? Porque Jesús reconoce que ya ellos las estudiaban, pero corrige su interpretación. Él corrige la interpretación que ellos le dan. Aún la estaban estudiando, como hay personas hoy en día que estudian las escrituras, pero dan una mala interpretación. Y a veces, cuando hay ciertos hermanos que ven ciertos escritos en Facebook, cualquier red social o cualquier hermano en la iglesia que dice algo en la reunión, inmediatamente el hermano está, hermano, venga acá, pero usted dijo tal cosa, pero eso no es así, porque es tal cosa, la escritura dice tal cosa. Y muchos hermanos llegan hasta tal punto que se enojan y señalan a ese hermano como el hermano que quiere saber más y quiere corregir a todo el mundo. No se trata de eso, hermano, se trata de precisión, porque este texto aquí nos habla de precisión cuando lo notamos en el texto griego. En ambas fórmulas aquí, tanto en el texto de Mateo 22 como San Juan 5, nos habla, hermano, en ambos casos, que la autoridad de las escrituras es afirmativa y que el problema no es la falta de estudio, sino la mala interpretación que mucha gente le da. Este es el texto más cercano a un mandato explícito que nosotros podemos leer en las escrituras. Cuando Cristo dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Pero vimos también que le dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. O sea, Cristo cuando utiliza la palabra erráis, le dice, ustedes están errando, están en el error por la interpretación que le están dando.
no conocen el texto claramente. Entonces, claramente vemos que Cristo siempre cuando hablaba se iba a las escrituras, aún sabiéndola de memoria y siendo el Hijo de Dios y trayendo cosas nuevas, siempre se remitió a las escrituras. Entonces, todos nosotros hoy debemos remitir a las escrituras cuando todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios estamos hablando. En muchas ocasiones, una de las expresiones más común que Cristo utilizaba es, ¿no habéis leído? O sea, Cristo le da una importancia tan vital a las escrituras como que fuera Dios que la estuviera hablando y el hombre escribiéndola en ese momento. En muchas ocasiones vemos que empezaba a hablarle comenzando desde Moisés y luego les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras en otro texto. Y así sucesivamente vemos claramente que todo se remite a estudiar las escrituras, hermanos. Así de sencillo. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a poder observar claramente otro punto importante. No basta con nosotros conocer las escrituras, no basta con nosotros poder conocer sobre ellas. Pasa lo siguiente, hermano, que por la mala interpretación se da la casualidad de que llegamos a conclusiones erróneas, conclusiones falsas, conclusiones que nos llevan a nosotros a errar en la palabra de Dios. Hoy en día vivimos una religión del subjetivismo. Vivimos no remitiéndonos a las escrituras correctamente como Cristo lo hacía, sino subjetivamente. Y queremos imponer nuestras opiniones aún encima de las escrituras. Entonces, el vocablo subjetivo nos habla a nosotros del sujeto, del yo pienso, yo creo, es que yo entiendo que debería ser, y un sinnúmero de ademanes. Este vocablo, hermano, es muy popular y especialmente hoy en nuestros días. La gente misma, hermano, nos habla del sujeto, del yo pienso, y el yo creo. ¿Por qué? Porque tiene una religión subjetiva. Tiene origen en la mente del hombre. Muchos no quieren hablar a nosotros, por ejemplo, de realidad activa, de Jesús en sus vidas, que Dios le habló, que Dios le dijo, y aún sin pensar en que están contradiciendo las escrituras, cosa que Cristo nunca hizo, ni tampoco la iglesia en el primer siglo hizo. Fíjense, hermano, yo quiero, a grosso modo, tirar un número. Fíjense que en el Nuevo Testamento hay aproximadamente más de 1000 citas del Antiguo Testamento. O sea, explicando profecías y muchas cuestiones y asuntos del Antiguo Testamento. Más de 1000 citas, literalmente hablando. Entonces nosotros debemos vivir una fe objetiva. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la fe que ha sido dada una vez a los santos, como vamos a ver en los textos posteriores. Entonces, la religión subjetiva es el hombre imponiendo su propia voluntad, imponiendo su propio criterio sobre y encima de la palabra de Dios. Entonces, claramente, nosotros podemos ver que a pesar de que esto es muy común hoy en día, mucha gente no interpreta correctamente las escrituras por muchas razones. Podemos hablar, hermano, en un sentido general, de la autoridad genérica sobre un texto y ya vamos a explicar qué es eso. La autoridad genérica, hermano, es la concesión amplia y abarcadora de potestad normativa
que incluye de manera implícita todos los ámbitos necesarios para nosotros poder cumplir un propósito establecido. Aun cuando no se detallen exhaustivamente cada uno de esos actos y aplicaciones. Hermano, aunque tú no entiendas qué es una autoridad genérica, lo vamos a aterrizar en algunos casos específicos. Por ejemplo, cuando en Mateo capítulo 28, Cristo dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. La palabra id, ahí, eso es genérico. Tú puedes ir volando, puedes ir caminando, puedes ir en un barco, puedes ir a pie, en un vehículo, y no está violando el mandato de ir. Esto es en sentido genérico, hermanos. En la siguiente diapositiva nos habla sobre la autoridad específica. Cristo tiene toda autoridad y a veces habla de manera genérica y a veces otras ocasiones específicamente en su palabra. Y la autoridad específica es la potestad normativa delimitada por mandatos concretos, instrucciones particulares, hermanos, o preceptos explícitos, o sea, mandamiento explícito, que determinan de forma precisa el contenido de dicha cuestión. Entonces, con respecto a eso, volviendo al ejemplo de Mateo capítulo 28, en Mateo 28 dice que ir, ¿cómo? Caminando, ir en un vehículo, volando o puede ser navegando, como dijimos. ¿Cuál? Bueno, Dios no especificó. Puedes ir a pie, a caballo, como tú quieras, pero lo importante es que vayas. Ahora bien, volviendo al texto del verso 19 y 20, dice enseñando. La palabra enseñar aquí también es genérica. ¿Por qué? Porque tú puedes hacerlo privadamente en una casa, una persona, puede ser públicamente, puede ser en el metro, en el bus, en una clase secular, en la iglesia, reunido como iglesia, donde sea, hermano. Dios no especificó. Podemos escoger claramente cualquier momento para nosotros enseñar a la gente. Otro caso, el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregarse. La palabra congregarse aquí, ¿dónde? En la casa podemos congregarnos, si la iglesia allí se reúne, en una sala rentada, en un lugar rentado, en una casa propia, porque Dios no especificó. Dejó al juicio del hombre escoger lo más conveniente en este sentido, hermano. Pongo otro ejemplo. Efesios capítulo 5, versículo 19. Cantar. Vamos a ir al grano, la palabra cantar. ¿Cómo? Podemos hacerlo con inario, podemos hacerlo de mente, de memoria. También podemos utilizar un tipo de voz soprano, una voz alta, un tenor, un bajo, porque cada uno tiene diferente tipo de voz. Dios no especificó, sino lo dejó al juicio del hombre. Nadie tiene el derecho de legislar o especificar en tales casos, hermano. Podemos cantar con himnario y no estamos alterando el mandato. Podemos cantar voz soprano, voz alta, tenor, y no estamos violando el mandato. Ahora bien, eso es de manera genérica, pero hay mandatos específicos. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé, hazte un arca de madera de gofer. Ahí, cuando utilizó la palabra madera e incluyó gofer, está excluyendo toda otra clase de pino y de madera que haya en el bosque donde estaba Noé. O por ejemplo, cuando Dios le dijo exclusivamente al hombre, toma un cordero de 1 año. Dios le dijo, toma un animal. La palabra animal es genérico, puede ser cualquiera, un perro, un gato, una gallina, lo que sea. Pero dijo, un cordero de 1 año, o sea, especificó. Esa es la autoridad específica, hermano, donde nosotros tenemos que basarnos para poder dar una interpretación y no basada en nuestras opiniones,
sino en lo que dice el texto. Vamos a leer en la siguiente diapositiva un texto clave y decisivo en esta noche. Judas, versículo 3. Judas allí nos dice claramente que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada, que ha sido una vez dada a los santos. Hermano, la palabra fe aquí es conjunto de creencias. Aquí está hablando de una fe objetiva, no del sujeto, no del sujeto. Pues claramente Romanos 17 dice que la fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? La palabra de Dios. Esa palabra que está aquí, escrita en la voluntad de Dios. La palabra allí, una vez, como ustedes pueden ver, viene de un vocablo griego, hapax, que significa, hermano, de una vez por todas, de manera definitiva, irrepetible, que no se producirá más en el tiempo. O sea, contundentemente. Lo sentimos mucho por muchas personas que dicen que tienen revelaciones, por otros que dicen que Dios le dijo, que Dios les reveló. Lo siento mucho por la señora Elena G. de White, por José Smith, por Charlie Russell y otros que Dios le habló y impusieron su opinión por encima de la palabra de Dios. Lo sentimos mucho, pero no es así. Ya eso quedó ahí porque se dio una sola vez, hermano. Judas lo dice claro. No, 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 no. La fe ha sido dada una sola vez. Una vez y nada más. Es la misma expresión que se utiliza en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3, que dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo por medio de los profetas, hoy ha hablado a través del Hijo. Pues bien, hermanos, si notamos en este texto, yo no voy muy de acuerdo con la traducción de este texto en ciertos vocablos, hermano, porque en la versión que utilizamos nos dice, Dios nos ha hablado por el Hijo, pero el texto griego no dice eso. El texto griego dice, Dios nos ha hablado en Hijo, en Hijo. O sea, Dios habló él mismo, en Hijo. Entonces, la palabra ha hablado también transmite la misma idea que Judas escribe aquí. La palabra ha hablado nos dice claramente, habló y se acabó. No va a hablar más. Y lo dice en una acción presente como un hecho completado. Ya no hay más. Ya Dios habló antiguamente a través de los profetas, a través de gente, a través de las escrituras del Antiguo Testamento, pero ya hoy ha hablado por el Hijo. Ha hablado y ya se acabó. Entonces, hermano, cuando aquí se traduce por el Hijo, no es la traducción más correcta. Es en Hijo, para que sea un poco más fuerte el texto. ¿Por qué? Porque se pierde mucho sentido de lo que dice el original. Entonces, para saber la voluntad de Dios hay que escuchar al Hijo. Y Cristo dijo claro en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, tú no tienes ninguna autoridad en base a tus opiniones para imponerla en lo que dice las Escrituras. ¿Por qué? Porque no hay más camino. No hay más camino, porque el único es Jesús. Y el mismo Cristo rechaza las tradiciones humanas. En Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante, las opiniones de las tradiciones que tenían los hombres. Porque hoy en día pasa algo similar. Por ejemplo, nuestros amigos, la Iglesia Católica Romana, tiene 15 siglos haciendo dogmas, o sea, doctrinas, cambiando doctrinas. Todos los amigos que hemos mencionado de diferentes grupos religiosos que ya mencionamos también hacen lo mismo. Muchos tienen en sus concilios y vamos a definir tal doctrina. Todo estos, hermanos, nada que ver, porque se basan en puras opiniones y no conforme a la voluntad de Dios. Jesús es el único principio normativo de conducta
para nosotros los cristianos. Muchos hoy en día, hermanos, en su sabia opinión, quieren apelar al judaísmo. Pero esto es una locura, porque aún ni David, aún ni Abraham, ni Jacob son modelos para nosotros hoy en día. Ningunos, ningunos. Por ejemplo, David, en el caso de David, no puede ser nuestro modelo. Muchos dicen, no, porque hoy podemos poner danza en los servicios. Y también podemos poner instrumentos porque David los usó. No hay nada de malo. Esa es su opinión, hermanos. ¿Por qué razón? Porque cuando vemos el trasfondo, Dios desechó a David. Cuando leemos Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 6 en adelante, Dios le dijo, mira, tú has derramado mucha sangre, tus manos están llenas de sangre, no me vas a edificar templo. Entonces, David no puede ser nuestro modelo, hermano. Sí, lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza, porque la gente confunde mucho hoy vigencia con utilidad. No está vigente, pero puede ser útil. Eso es común que la gente hoy en día, en su propia y sabia opinión, lo haga. Entonces, nosotros vemos claramente, como ya había mencionado anteriormente, que el Nuevo Testamento aproximadamente interpreta más de 1000 pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a poner un caso claro. El libro de Zacarías, el profeta Zacarías, en 67 lugares se mencionan, por ejemplo, aproximadamente 54 veces en el Nuevo Testamento el profeta Zacarías. ¿Por qué? Porque la escritura, hermanos, se interpretan sola. Por ejemplo, muchas veces nosotros citamos a Jeremías 31 en adelante y lo compaginamos con Hebreo capítulo 8, diciendo que Cristo es el excelente camino y que ha hecho un nuevo pacto. Quiero citar algo más. Por ejemplo, en el libro del Salmo, capítulo 2, versículo 7, nos habla de una profecía. Salmos, capítulo 2, versículo 7, nos habla de una profecía muy importante, que mucha gente emite su propia opinión y ni sabe lo que está hablando, porque hacen una interpretación muy pésima del pasaje. En el libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7, nos dice claramente, le invito a que lea conmigo, mi amado hermano, el siguiente pasaje. Salmo capítulo 2, versículo 7. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces muchos, después de leer este pasaje, sin saber lo que habla este pasaje, empiezan a emitir su propia opinión y dicen, no, lo ves, Cristo es un ser creado. Cristo fue creado porque dice, yo te engendré, pero no saben que esto se refiere a una profecía que dio el mismo Dios y que se cumple en Cristo de una manera específica. Vamos a ver Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. Nos dice claramente el texto. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Lo ve, hermano? Que aquí está hablando no de un engendramiento de creación, sino que Cristo iba a resucitar de los muertos. Pero hay quienes leen el Salmo 2 y ya quieren hacer una interpretación en base a su opinión, basada en lo que creen que dice, pero que en realidad están equivocados. Cuando leemos en la Escritura, debemos tomar en cuenta los diversos géneros que aparecen allí. Tiene diversos géneros. Puede aparecer historia, como el libro de Josué, el libro de Esdras, el libro de Nehemías. Por ejemplo, puede ser poético el libro, o puede ser también sapiensal, uno de los libros más bellos que tiene la Biblia, los sapiensales, pero también puede haber libros proféticos. ¿Por qué? Porque se lee bien y nosotros podemos ver claramente lo que dicen las escrituras. Hermanos, el tiempo nos ha llegado encima y es bastante corto. Probablemente en mi próxima intervención voy a seguir con la segunda parte de este texto, de este estudio bastante interesante sobre las escrituras y las opiniones
de la gente y cómo poder interpretar correctamente las escrituras. Pero para concluir, nosotros vemos hoy en día que la gente quiere imponer su propio criterio en base a sus propias opiniones por encima de la escritura. Por ejemplo, quiero poner algunos textos que son de bastante controversia. Primer texto, la cena del Señor, en Hechos 27. Muchos osadamente, por ejemplo, aquí en mi país, hay algunos hermanos que se dividieron de nosotros porque participan de la cena los sábados a la puesta de sol. Y el punto no es que en cierto modo estén participando de la cena los sábados, sino simplemente que no comprenden lo que dice el texto y nos condenan a lo que estamos tomando supuestamente el santo desayuno. Mis hermanos, ese es el problema, porque en la segunda parte de este estudio vamos a ver el uso de las palabras para interpretar. Por ejemplo, la palabra cena no exclusivamente quiere decir que sea de noche, porque debemos usarla en su contexto. La palabra deimnón o cena no se refiere exclusivamente a que sea de noche, porque la cena del Señor no es un acto para mitigar el hambre física, sino el hambre espiritual, hermano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la palabra griega deimnón en griego significa la principal comida del día. Y aunque Cristo se reunió en el aposento de manera circunstancial por el día que cayó de noche, luego en Hechos 27 vemos este mismo sistema, pero resulta que probablemente la reunión empezara mucho antes de la puesta de sol, por muchos factores históricos que podemos ver. En primer lugar, Troas era una ciudad gentil, no judía, o sea, estaba abrazando otro calendario. Y un dato importante es que, por ejemplo, en el primer día de la semana, la palabra día allí, gemera, se utiliza exclusivamente como un periodo de luz. Pero cuando dice que Pablo salió al día siguiente, la palabra día siguiente en el texto original, epaurion, claramente nos dice que es un día nuevo y diferente. O sea, Pablo salió el lunes allí. Y así sucesivamente nosotros podemos ver que por una mala interpretación la gente empieza a imponer su opinión. Hay quienes dicen, no, hay que hacerlo en la noche porque cena es cena. Pero mi amigo, mi amiga, mi hermano, hay un problema de interpretación. ¿Por qué? Porque la palabra cena no se usa en su sentido ordinario allí. Una palabra puede tener diversos significados y lo vamos a entender no solamente en base a su etimología, sino al contexto que rodea esa palabra. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Judas en Apocalipsis capítulo 3, verso 9 dice, verso 19, yo estoy a la puerta y llamo. El que me oyere, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. Pregunta, ¿esto significa que debemos tener solamente comunión con Cristo de noche? Una persona que es sensata pensará que no, que eso es una locura, que la gente solamente se salva de noche, porque la palabra cena, el contexto que lo está rodeando, es específico. La palabra cena significa fiesta, banquete, y no necesariamente que sea la cena por la noche. Es en cuanto, hermano, una pincelada de manera superficial. Otro caso que podemos ver donde el hombre pone su opinión por encima de la palabra de Dios es en la palabra alma, donde nosotros vemos diversos significados de la palabra alma. A veces se refiere a la totalidad del ser, pero otra vez a la vida física. Pero el contexto es quien rige. Otro caso concreto podemos ver con la misma palabra copa. La palabra copa es una palabra polisémica, o sea, es una palabra que tiene diversos significados. Y hay quienes apelan, juran y perjuran de que, en primer lugar, hablamos que hay que ver el género del libro. Es imposible que un género narrativo se tome en cuenta algo completamente simbólico, porque todo allí era literal en la cena, especialmente en ese triclinio donde Cristo estaba celebrando la cena pascual. Por ejemplo, quiero terminar con este ejemplo. La palabra banco, hermano. La palabra banco es una palabra que en su totalidad
es polisémica, porque tiene diversos significados. Si yo le digo al hermano Ángel, hermano, vaya, deposite ese dinero al banco, probablemente no vaya a un banco de sangre, ¿verdad que no? O se va a sentar en un banco en un parque. Va a ir al banco porque el contexto está diciendo que es dinero. Pero si yo le digo, hermano, lo voy a esperar sentado en el banco a las 5 de la tarde en el parque, probablemente él no va a ir a una financiera o a un lugar donde hay sangre, sino que va a ir a ese lugar porque el contexto que rodea la palabra está diciendo su significado. Mis hermanos, es cuanto queríamos hablar. Vamos a continuar la segunda parte, si el Señor lo permite, de este tema en la próxima ocasión. Le agradezco mucho su atención. Si hay alguna pregunta, alguna duda, podemos abordarla en el momento oportuno. Así que muchas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes de una manera rica y especial.